Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. La lección de esta semana concluye la de la semana pasada, ya que aborda los otros dos cantos del siervo escritos bajo inspiración por el profeta Isaías. ¿Te gustaría convertir conmigo estas dos obras maestras de la literatura bíblica en una poderosa fuente de edificación para tu clase? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Para esta semana, las herramientas de El Sábado Enseñaré estarán disponibles entre las páginas 111 a 114 del folleto de maestros. Sin embargo, si tienes acceso al libro comentario de la lección, te recomiendo que leas el capítulo 10, en donde hay muy buena información sobre Isaías 53 y el canto del siervo sufriente. Primer segmento, motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Cómo podrías ganarte la atención de tus alumnos desde el comienzo? Pues ya sabes el secreto, con una pregunta abierta que les ayude a ver las ventajas de la lección. Prueba con algo como lo que sigue. ¿Qué bendiciones genera comprender adecuadamente Isaías 53? Este repaso mostrará algunas de ellas. Y con esto, trabajando en la mente de tus estudiantes, pasa a la parte siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Los siguientes son los puntos que podrías compartir con tu clase. Número 1. El tercer canto del siervo. La semana pasada hicimos alusión a los 2 primeros cánticos que compuso Isaías al respecto. En esta ocasión revisaremos los restantes, comenzando por el que se encuentra en el capítulo 50 y los versículos 4 al 10. Lo primero que llama la atención es que durante este canto, un individuo habla en primera persona sin identificarse, hasta que en el verso 10 de repente dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Solo ahí es que se da a conocer el interlocutor, prácticamente culminando el poema. Por otro lado, los eruditos notan que con respecto a los otros cánticos, en este se va declarando la misión del siervo de manera mucho más clara, mostrando al lector de forma gradual la sufrida labor que finalmente va a realizar. Pídele a un miembro de tu clase leer Isaías 50 del 4 al 6 y pregunta: ¿qué hace el siervo y cómo le pagan? Anima la participación de la clase. El texto dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Es muy probable que algún miembro de tu clase mencione que mientras el siervo está hablando palabras de ánimo al cansado y siendo fiel a su misión de ayudar, de repente es maltratado hasta el punto que lo hieren, le arrancan la barba, lo injurian y lo escupen. Esta escena del Antiguo Testamento pareciera más un relato de los evangelios que relata la labor consoladora del Señor Jesús y la manera como lo trataron en las horas previas a la crucifixión. Llama mucho la atención el hecho de que el personaje voluntariamente entrega su cuerpo para ser herido, sabiendo que al hacerlo
no estaba siendo rebelde ni volviéndose atrás de su misión. Una descripción que guarda mucha conexión con la escena del Getsemaní, haciendo que este cántico tenga un innegable tinte mesiánico de principio a fin. Sin embargo, hubo algo que me llamó la atención como ninguna otra cosa en este poema, y es el paralelismo explicativo del versículo 10. Si tienes tu folleto de maestros, busca en la página 111 y lee el primer aspecto del comentario que lo explica magistralmente. Después de asegurarte de haberlo entendido bien, lleva la siguiente pregunta a tu clase y anima a todos a participar. El interrogante es, según Isaías 50:10, ¿quién es ese siervo? La cita dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si lo ves necesario, menciona que según el paralelismo explicativo, el autor aquí está declarando que el siervo no es otro que Dios mismo. Y compárteles lo que leíste en el comentario. Pero ahora pasemos al segundo punto de Explora, al cual he titulado El poema del siervo sufriente. Esta es la parte estelar de la lección de esta semana. Nosotros conocemos este canto simplemente como Isaías 53. Sin embargo, el poema inicia en Isaías 52:13, continuando hasta el final de ese capítulo y llegando hasta el final del siguiente. Es importante aclarar esto ante la clase para que no hagan la típica desconexión de quien no lo sabe, dejando así casi un tercio del poema por fuera de análisis. Yo te recomiendo como ejercicio de clase leer el canto completo antes de continuar con este punto. Si lo ves apropiado, pide a tus alumnos que encuentren en cuáles versículos se identifica el protagonista del canto como el siervo del cual hemos estado hablando. Si hacen un buen trabajo, seguro que van a señalar los versículos 52:13 y 53:11 como los que explícitamente muestran al protagonista. De otra parte, va a resultar altamente revelador indicar que al cuarto canto del siervo también se le conoce dentro de los círculos teológicos como el poema del siervo sufriente, ya que muestra una faceta suya que ya se había insinuado en el canto anterior, pero que es absolutamente central. El hecho de pasar por una agonía que lo conduce finalmente a la tumba. Algo manifestado en la expresión del versículo 9. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. En los otros cantos se había identificado al siervo con el Mesías, ya que, por ejemplo, en 42:1 se dijo que Él traerá justicia a las naciones. En 49:6 que levantaría las tribus de Jacob y restauraría el remanente de Israel, que fue dado por luz de las naciones y por salvación hasta lo postrero de la tierra. Y en 50:10 se declaró que quien teme a Jehová oye la voz del siervo. Pues bien, todas estas declaraciones muestran perfiles exclusivamente mesiánicos, identificando así al siervo con el Mesías prometido en los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el poema del siervo sufriente de Isaías 52 y 53, el Mesías tiene una labor que, si bien había estado insinuándose, aquí se la presenta sin tapujos, que el siervo sería torturado y moriría. Algo que al cuerpo magisterial judío jamás le cupo en la cabeza, ya que su Mesías sería exclusivamente conquistador, libertador y rey. Pero jamás iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como dice Isaías 53:3. Posiblemente este texto es el más difícil de declarar por el judaísmo como mesiánico. Sin embargo, está ahí, en uno de los libros proféticos más insignes de la Torá,
y aunque debido a los preconceptos sea complicado aceptarlo, el siervo sufriente es el Mesías, ya que como dice Isaías 52:13, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y todo esto sencillamente porque es el ungido de Jehová. Debo señalar que de los 4 cantos del siervo escritos en Isaías, este es el que lleva al clímax desde el punto de vista mesiánico, debido a que muestra que antes de la etapa de rey conquistador, el Cristo o Mesías ocuparía el lugar de cordero inmolado que era traído como ofrenda por el pecado, algo que constituía el único camino para redimir a la humanidad. Esto nos lleva al punto final de nuestro estudio, lo más relevante de Isaías 53. De este canto podríamos pasar semanas hablando, pero en clase solo tenemos tiempo para resaltar algunas cosas. Por eso remarco como fundamental la idea que más se repite, la sustitución. Esta se da al manifestar que el siervo está tomando el lugar de otros en lo que se refiere a su sentencia, para otorgarles a ellos los logros de él. Pregunta a tus alumnos cómo entienden la idea de la sustitución en los siguientes textos. Isaías 53, 4 al 6, 53, 8 y 53, 10 al 12. Léelos y conversa con ellos al respecto. Déjame tocar las frases clave de estos pasajes. En los versos 4 al 6 se menciona: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y finalmente, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Puedes ver aquí cómo nos sustituye el siervo? Esta idea también se resalta en la última frase del verso 8. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y en el bloque de los versículos 10 al 12, el concepto de la sustitución se ve en expresiones como cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O también, llevará las iniquidades de ellos. Y finalmente, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Después de expresiones como estas, no queda duda que el siervo sustituye a los pecadores, tomando nuestro lugar y nuestro castigo y otorgándonos su inocencia. Es supremamente fundamental remarcar la idea de la sustitución, puesto que esta abre la senda de la salvación para nosotros, porque el Mesías siervo no solo toma nuestro lugar, sino que nos cede el suyo, y debido a esto es que podemos ser salvos, porque lo que Él merece se nos es otorgado, mientras que Él toma lo que nosotros merecemos. Ante tal gesto quedamos anonadados, ya que la paga del pecado no se quita, sino que Él la lleva sobre sí, quedando satisfecha la justicia sin cometer irregularidades. Por favor, lee de nuevo con la clase el versículo 8 que dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahora pregunta, ¿qué perciben de que el Mesías siervo fuera cortado de la tierra de los vivientes? Permíteles participar y si lo ves necesario, hazles la conexión con Daniel 9:26, donde se dice que después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Como sé que te va a ser útil, déjame compartirte que el ser cortado en la Biblia tiene 2 connotaciones. Que era la pena capital por un delito y también que era una especie de segunda muerte, en el sentido en que el nombre de un individuo no continuaría siendo parte del pueblo de Dios, de tal forma que era como si nunca hubiera existido. Cuando yo leí esto quedé conmovido porque se parece muchísimo a lo que sucederá a quienes experimenten la muerte segunda o muerte eterna.
ya que su memoria queda en el olvido, su memoria o su nombre en los registros. Con base en esto debemos entender que la muerte del Señor no solo fue el sueño temporal que viene con el fallecimiento, sino que Él sufrió aquella muerte que es la paga del pecado, la muerte eterna, la muerte segunda. ¿Qué oportunidad nos abrió entonces el Señor con su sustitución? Pero el verso 10 nos dice más. Léelo con tu clase y pídeles que con base en lo que acabamos de explicar lo comenten. El texto dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo primero que yo resaltaría, si fuera necesario, es que el siervo sufriente puso su vida en expiación por el pecado. Literalmente el texto dice: cuando ponga asham, verá linaje. El asham era la ofrenda por el pecado que constituía el ofrecimiento de un sacrificio. Isaías está diciendo que el Mesías siervo sería la ofrenda por el pecado que se ofrecía en el santuario. Pero lo más importante es la esperanza que aquí se genera, porque después de que el siervo sufriente haya experimentado el ser cortado como ofrenda por el pecado, experimentando así lo que llamamos la muerte eterna, la Biblia dice que verá linaje o verá simiente. ¿Y cómo es posible? Pues debido a que el siervo también es Padre eterno, vendrá finalmente del lugar sin regreso y contemplará a sus hijos redimidos. De solo pensar en eso me estremezco enormemente. Por eso, el siervo sufriente tendrá parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque su victoria fue algo que jamás algún otro podrá realizar en toda la eternidad. Termina ahora invitando a la clase a leer el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Invítalos luego a reflexionar en la primera frase. ¿Cuál es ese fruto de la aflicción de su alma y cómo quedará satisfecho? Déjalos hablar, porque sin duda los pensamientos de este texto serán sublimes. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora pasemos a la parte de aplicación. Contesta los siguientes interrogantes. Número 1. ¿Qué significa para ti que el Mesías siervo haya entregado voluntariamente su cuerpo para ser herido, sus cabellos para ser arrancados y su rostro para ser escupido con tal de redimirte? 2. Imagina que estás visitando en la cárcel a alguien que está cumpliendo una condena. ¿Cómo le explicarías el argumento de la sustitución en relación con nuestra salvación? Y finalmente, ¿en qué momento el Mesías verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho? Explica tu respuesta. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Ahora pon una tarea como la siguiente. Dile a tus alumnos que escriban en sus devocionales personales su propia versión del canto del siervo sufriente. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Entender el canto del siervo sufriente nos hace percibir la dimensión del amor de Dios por cada uno de nosotros. Nos genera admiración por el costo de nuestra redención y nos da la seguridad de que si en verdad lo permitimos, podremos ser redimidos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática.
Recuerda que debido a todo lo que hizo el Señor por nosotros, es que hemos dicho, yo iré compartiendo esperanza y que Cristo venga pronto. Nos vemos la próxima semana.